Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado generando bastante revuelo en el mundo del espectáculo y que sé que a muchos de ustedes les interesa. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y específicamente vamos a desentrañar los detalles detrás de un rumor que ha capturado la atención de miles. El supuesto rechazo de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin y cómo esto podría haber afectado a ambos. Sé que a menudo se habla de sus vidas privadas, pero hoy queremos abordar esto con la seriedad que merece, tratando de entender qué pudo haber pasado y cuáles son las implicaciones. Si este tipo de contenido te gusta, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayudas un montón a seguir trayéndoles las noticias y análisis más jugosos del mundo del entretenimiento. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora, ¿de qué va exactamente este vídeo? Pues bien, como el título lo indica, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional gracias a su trabajo en series como Senkalkam. Sabemos que su química en pantalla traspasó la ficción para muchos, y durante mucho tiempo, sus seguidores soñaron con una relación fuera de cámaras. Sin embargo, últimamente han circulado rumores muy fuertes que sugieren que Kerem podría haber tenido intenciones románticas hacia Hande y que ella, por diversas razones, no habría correspondido a esas intenciones. Esto, por supuesto, ha abierto un mar de especulaciones, ¿es cierto? ¿Qué pudo haber llevado a esta situación? ¿Cómo ha afectado esto a su relación profesional y personal? Vamos a intentar desglosar todo esto basándonos en la información que tenemos y en las observaciones de expertos y medios de comunicación. Comencemos por el principio. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel se catapultó a la fama mundial gracias a la exitosa telenovela Senkalkam. La química entre ellos era innegable y la forma en que interpretaron a Serkan y Eda hizo que miles de espectadores se enamoraran de su historia. Esta conexión en pantalla, sumada a su cercanía en eventos públicos y en sus redes sociales, alimentó las esperanzas de los fanáticos de que su relación fuera más allá de la actuación. Y por un tiempo parecía que así era. Vimos fotos juntos, publicaciones cariñosas, y se especulaba mucho sobre si eran pareja o no. Ambos mantuvieron un perfil discreto sobre su vida privada, lo cual, por supuesto, solo aumentó el misterio y el interés del público. Sin embargo, el tiempo pasó y la dinámica entre ellos pareció cambiar. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron más escasas, y los rumores de separación comenzaron a circular. Si bien esto es algo común en el mundo de las celebridades cuando una relación termina, el título que nos ocupa hoy sugiere una arista diferente, un posible rechazo. Se habla de que Kerem podría haber intentado llevar su relación a un nivel más profundo, quizás declarando sus sentimientos o buscando una formalización de su vínculo, y que Hande, por razones que desconocemos o que han sido objeto de varias interpretaciones, no habría estado receptiva. Analicemos las posibles razones detrás de este supuesto rechazo. Es importante recordar que estamos hablando de especulaciones, pero basándonos en lo que vemos en la industria del entretenimiento, hay varias posibilidades. En primer lugar, es posible que Hande simplemente no tuviera los mismos sentimientos románticos hacia Kerem. Las relaciones son complejas y no siempre se dan de forma recíproca. Tal vez para ella la relación se mantuvo en un plano de amistad y compañerismo profesional, y no deseaba llevarla a un terreno más íntimo. Esto, aunque pueda sonar doloroso, es una realidad en cualquier tipo de relación humana. Otra posible explicación podría estar relacionada con sus carreras. Ambos son actores jóvenes y muy exitosos, con carreras en constante ascenso. A veces en este tipo de entornos las relaciones románticas, especialmente si se vuelven públicas o turbulentas, pueden afectar la imagen profesional y las oportunidades laborales. Quizás Hande consideró que mantener una relación romántica con Kerem podría complicar su camino o generar distracciones innecesarias. Las presiones de la fama y la industria pueden ser abrumadoras, y la decisión de mantener las cosas estrictamente profesionales podría haber sido una estrategia consciente para proteger su carrera. También existe la posibilidad de que haya habido factores externos o personales que influyeran en la decisión de Hande. A veces las personas atraviesan momentos personales que las hacen priorizar otras cosas, o las llevan a tomar decisiones diferentes en cuanto a sus relaciones. Podría tratarse de asuntos familiares, de metas personales que requieren toda su atención, o simplemente de un momento en su vida en el que no se sentía preparada o dispuesta a embarcarse en una relación romántica.
Ahora hablemos de Kerem Bürsin y el impacto que este supuesto rechazo pudo haber tenido en él. Si los rumores son ciertos y Kerem efectivamente expresó sus sentimientos y no recibió la respuesta que esperaba, es natural pensar que esto pudo haber sido un golpe emocional. El rechazo nunca es fácil, y más aún cuando se trata de alguien con quien se comparte un vínculo tan cercano y se ha construido una conexión tan fuerte en el ámbito profesional. Podríamos imaginar que Kerem pudo haber experimentado decepción, tristeza, o incluso frustración. La forma en que una persona maneja el rechazo varía enormemente, pero en el caso de una figura pública, estas emociones pueden magnificarse debido a la constante exposición mediática. Es posible que haya intentado mantener la compostura públicamente, pero internamente haya lidiado con estas emociones. Sin embargo, también es importante destacar la resiliencia y profesionalismo que ambos han demostrado. A pesar de los rumores y de la aparente distancia que ha surgido entre ellos, tanto Hande como Kerem han continuado con sus carreras con gran éxito. Han participado en nuevos proyectos, han mantenido una relación cordial en los eventos donde coinciden, y no han permitido que los chismes afecten visiblemente su trabajo. Esto habla muy bien de su madurez y dedicación a su profesión. ¿Cómo ha afectado esto a su relación profesional? Es probable que la dinámica haya cambiado. Si antes existía una complicidad natural y un entendimiento profundo que se traducía en una química excepcional en pantalla, es posible que ahora haya un mayor grado de profesionalismo y distancia. Sin embargo, esto no significa que su talento o su capacidad para trabajar juntos se hayan visto mermados. Ambos son actores consumados y pueden separar su vida personal de su trabajo. De hecho, la habilidad para seguir colaborando y ofreciendo actuaciones sólidas a pesar de las circunstancias personales es un signo de su profesionalismo. Es crucial recordar que todo esto se basa en rumores y especulaciones. Los medios de comunicación a menudo tienden a exagerar o inventar historias para generar interés. No tenemos confirmación oficial de ninguno de estos detalles, y es posible que la realidad sea mucho más simple o completamente diferente a lo que se dice. Lo que sí podemos observar es cómo el público y los medios interpretan y reaccionan ante estas situaciones. La intensa atención sobre la vida privada de las celebridades es un fenómeno que las rodea, y a veces, estas narrativas pueden crear una realidad propia en la mente de los fanáticos. En retrospectiva, este supuesto rechazo, si es que ocurrió, podría ser visto como un punto de inflexión. Tal vez sirvió para que ambos reafirmaran sus prioridades, tanto a nivel personal como profesional. Para Kerem, pudo haber sido una lección sobre las complejidades de las relaciones y la importancia de la reciprocidad. Para Hande quizás fue una reafirmación de sus límites y de su camino individual. Lo importante es que ambos han seguido adelante, demostrando su fortaleza y su compromiso con sus carreras. En resumen, hemos explorado los rumores sobre el supuesto rechazo de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin. Hemos analizado posibles razones detrás de esta situación, desde la falta de reciprocidad romántica hasta factores profesionales y personales. También hemos reflexionado sobre el posible impacto emocional en Kerem y cómo esto podría haber afectado su relación profesional, destacando siempre su admirable profesionalismo. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Sé que estos temas generan muchas preguntas y debate, y me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que estos rumores tienen fundamento? ¿Qué piensan sobre la presión mediática que enfrentan las celebridades? ¿Creen que Hande y Kerem podrían seguir siendo amigos cercanos a pesar de todo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus puntos de vista y debatir juntos. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a entender qué temas les interesan más. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.